Bueno, por fin. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo espacio de mi mejoramiento personal, a esta nueva conferencia online con el título de ¿La inteligencia puede aumentarse? Bien, mi nombre es Jesús Cruz. Quiero pediros disculpas por este retraso. No es lo habitual, pero hemos tenido un pequeño problema técnico que ya está solucionado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en el tema que nos toca hoy, que es muy interesante. La inteligencia. ¿A quién no le gustaría? Bueno, ¿quién no disfrutaría? ¿Quién no se sentiría muy a gusto si supiera que su inteligencia puede mejorar? Podemos mejorar nuestra inteligencia. La pregunta de la conferencia de hoy es, ¿la inteligencia puede mejorarse? Rotundamente sí, puede mejorarse. Entonces, vamos a ver esta tarde, con ejemplos prácticos, cómo hacemos aquí en el centro de mi mejoramiento personal para mejorar la inteligencia y algunos otros factores de nuestra personalidad también. Porque todo esto es como un puzzle que encaja y cuando tú vas mejorando las cosas, todas mejoran distintos aspectos de tu personalidad. Mejora tu comunicación, mejora tu responsabilidad, mejora tu estabilidad y, por supuesto, mejora tu inteligencia. Y primero vamos a hacer una cosita. Vamos a definir qué consideramos como inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bien, he mirado en distintos diccionarios y me parece que esta es una definición que podemos tomarla como correcta. La define así: la inteligencia es esa facultad mental que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones correctas y formarse. Y sobre todo, esta parte final me parece muy interesante. O sea, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Qué interesante. Entonces, si definimos la inteligencia, y lo voy a repetir, como una facultad mental que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarnos una idea determinada de la realidad. Si, por ejemplo, yo os dijera que lo que hay detrás de mí, esto que estoy señalando ahora, yo os dijera que es un... Vamos a ver que me mueva un poquitín. Bueno, por aquí. Esto. Qué difícil es. Así. Esto es un tiesto con una planta, ¿verdad? Bien, ¿qué os parece si alguien dijera que es un elefante? Que detrás tengo un elefante. O sea, no estaría dando un concepto de lo que hay en realidad. Entonces, podríamos decir que no es inteligente, que es torpe, que es estúpido, que, bueno, pues que no ve la realidad, ¿no? La inteligencia la definiríamos también como tener una idea correcta de lo que es la realidad. Ese concepto, muy interesante, ¿no? Y la inteligencia, como sabéis, existen tests, existen distintos programas en que se puede medir. Por ejemplo, ¿qué es lo que mide un test de coeficiente de inteligencia? Pues, de acuerdo a las preguntas que se le hacen a una persona, imaginémonos de 10 años, se le hace una serie de preguntas y si sus respuestas son correctas, corresponden a lo que una persona de 20 años respondería, o de 25 o más todavía, diríamos que esa persona de 10 años
por las respuestas que da en el test, es inteligente. Y los test de inteligencia miden eso, miden, déjame que lo vea, pues el nivel medio de inteligencia, un coeficiente de inteligencia medio sería el que pues tiene la mayoría de la población, ¿no? Y la mayoría de la población, voy a deciros, hasta un 51,6% tiene un coeficiente de inteligencia que se gradúa entre 90 puntos y 110 puntos. Eso es lo que nos da la media de inteligencia de la mayoría de la población, de un 51,6%. Entonces, una persona que da un test de inteligencia que le da una media de entre 90 y 110, decimos que tiene un coeficiente de inteligencia medio. Por debajo de la media, si una persona diera entre 80 y 89 respondiendo a un test de inteligencia, pues diríamos que está por debajo de la media. Y si diera menos, entre 79 y ya inferior, 70 o 50, que ya serían números pues bastante inconfrontables, ¿no? Pues diríamos que esa persona tiene un cierto retraso mental. O sea, por debajo de 80 puntos en el coeficiente de inteligencia, diríamos que tiene un cierto retraso mental. La media la situamos entre 90 y 110. Eso es el 51,6% de la población. Por encima de la media, entre 111 y 120, hay un 15,7 de promedio y diríamos que tiene las personas que dieran esa calificación, estuvieran entre 111 y 120, pues diríamos que tienen un test de coeficiencia por encima del nivel promedio. Todavía nos puede dar, podemos desarrollar la inteligencia hasta niveles. El ser humano todavía pues tiene un tope de inteligencia. La persona más inteligente en el planeta, que tiene el récord, si quieres, pues creo que tiene unos 190 o 200% o 200 de esta clasificación del test de inteligencia. Pero íbamos un poquito más arriba, entre 121 y 130, la persona ya se considera una persona dotada de inteligencia. Y por encima de 130 ya sería muy dotada o una inteligencia superior. Pues los grandes genios, los grandes matemáticos o filósofos, pues han dado test de inteligencia superiores a 130. En realidad, el índice, el tanto por ciento de la población es solamente de un 2,1%, con un nivel superior al 130. Entonces, ¿por qué hago esta clasificación? Pues, bueno, pues para que veamos un poco cómo la inteligencia se puede medir. Hay tests que determinan cuál es tu potencial de inteligencia, cuál es tu coeficiente o tu cociente de inteligencia, y eso, pues muchas veces en los currículos pueden aparecer también, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en nuestro centro de mejoramiento personal? Que como su nombre indica, trabajamos con el mejoramiento de las personas. Pues, ¿qué hacemos? Pues partiendo de test como el test de personalidad, que nos da una serie de facetas respecto a la personalidad, como cuál es su nivel de comunicación, su nivel de responsabilidad, su nivel de estabilidad o la empatía que tiene en la vida. Nos mide eso, pero también nos mide en parte el coeficiente de inteligencia también. Pues entonces, en el centro de mi mejoramiento personal, ¿qué es lo que hacemos? Aplicando técnicas, aplicando procedimientos, aplicando programas de asesoramiento y de mejoramiento, lo que hacemos es trabajar con lo que la persona necesita, de acuerdo a los resultados del test, tanto de inteligencia como de personalidad o de actitud también, pues de acuerdo a las carencias que tiene la persona, lo que puede necesitar, pues entonces le damos el apoyo o el asesoramiento a través de sesiones de asesoramiento personalizadas para ayudar a esa persona a que mejore tanto su personalidad
como su inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría mostraros algunos ejemplos, porque todo esto se puede medir. Esto no es decir, bueno, te toco con una varita mágica y de repente, pues ya eres una persona más inteligente. Ojalá fuera así, ojalá fuera así. No tendría precio, desde luego. Pero bueno, con un buen procedimiento y con un buen asesoramiento y con un poco de disciplina y un poquito de esfuerzo, podemos conseguir que la persona mejore su inteligencia. Y eso se puede medir. Aparte que la persona lo va a sentir en sí. Yo personalmente, pues, he hecho estos programas de asesoramiento, puedo dar fe de ello. ¿Qué hubiera sido si no hubiera hecho estas sesiones de asesoramiento o de formación que he hecho a lo largo de ya casi 30 años o más? Pues me imagino que hubiera sido una persona con un coeficiente tirando a normal o incluso inferior, vete a saber, o pues aspectos de mi personalidad que podían emerger, pues hubieran quedado atorados ahí, ¿no? A través de estos programas, estas sesiones de asesoramiento, pues he podido liberar, vamos a decir, como aplicaciones o aptitudes que estaban de alguna manera congeladas o atrapadas o no desarrolladas, ¿no?, en mí. Así como en mí, en muchas personas que conozco, y os voy a poner algunos ejemplos también, medibles, cómo estos programas de asesoramiento han mejorado en la vida de la persona. Mira, por ejemplo, ya tengo aquí los test, cómo los trabajamos, ¿no? Veis aquí, en el primer test, la persona nos da unos resultados. Ya veis esta línea negra que hay abajo, como sube, baja, por aquí. Este es el primer test que hizo la persona, dando un coeficiente de inteligencia de 121. No estaba mal. Hemos borrado el nombre de la persona, pues, porque sí, ¿no? Por la ley de protección de datos. Entonces, tenemos que la persona hizo este primer test con este resultado, donde medía que su coeficiente de inteligencia era de 121 y luego, a nivel personal, su personalidad, pues todo lo que cae debajo de esta franja oscura es lo que le hace estar a la persona en un estado inaceptable. Por arriba le hace estar en un estado deseable y por el centro es algo normal, es el estado en que está la persona normal, que sería estar en un estado de coeficiente medio. Bien, entonces tenemos que el primer test que hizo la persona nos dio esta gráfica, esta línea que vemos, algunos puntos están por encima del estado de la parte normal, otros puntos están por debajo, haciéndole la vida pues bastante desagradable. ¿Qué hacemos? Viendo este primer test y su coeficiente de inteligencia, la persona puede entrar en un programa, se le recomienda, un programa donde se trabajen, se liberen la parte que le hace estar abajo, que son fruto de experiencias, traumas en su pasado, malas decisiones, incluso mala alimentación, drogas, pueden ser, pero que no le permiten estar en un estado deseable, sino que le hacen estar en un estado más desagradable. Bueno, pues con este resultado del primer test, esa persona puede entrar en un programa de asesoramiento donde puede incluirse estudio, pero principalmente este programa de asesoramiento va a las partes de la vida de la persona que le han afectado negativamente y que le hacen dar como resultado este test y un coeficiente de inteligencia de un 121, que no está mal, pero es mejorable. Esta persona con 121 está ligeramente por encima del nivel de la media.
que ya hemos dicho que estaba entre 90 y 110. Pues bien, esta persona estaba en el nivel superior al promedio, pero todavía con margen de mejora. El test de inteligencia más alto que se ha dado dentro de los récords de test de inteligencia, pues creo que está sobre, como he dicho antes, sobre 200 puntos. Entonces, estaba en 121, después de un cierto tiempo de asesoramiento, aquí pone las fechas, esta es casi superior a 8 o 9 meses. Entonces, la persona vuelve a hacer el test con las mismas preguntas, pero ya sus respuestas son distintas y lo que da es esa subida en el test que le hace estar en esta franja, estas líneas rojas que veis, le hacen estar en ese nivel de satisfacción o de bienestar, está disfrutando más la vida, ha subido su nivel de comunicación, ha subido su nivel de estabilidad, de responsabilidad, etcétera, distintos aspectos de la personalidad y subió su nivel, su coeficiente de inteligencia de 121 a 130, lo que le coloca ya en una persona con un nivel de inteligencia superior. Un nivel de inteligencia en el que está el 6,4% de la población y que se califica como un coeficiente de inteligencia de una persona ya dotada. Podéis ver la diferencia, ¿no? Aquí la vemos reflejada sobre una gráfica, pero obviamente lo que importa no es verlo reflejado en una gráfica. Estas gráficas tienen una probabilidad de fallo de apenas un 4%, o sea, tiene una credibilidad de un 96%. Nos podemos fiar de la gráfica, pero lo más importante, podemos ver que el estado, tanto emocional como el nivel de comprensión de la vida y de la realidad, el nivel de inteligencia, ha subido. Todavía tiene margen para subir hasta la parte superior del test, incluso más, pero la forma de cualificar y cuantificar a un ser humano, pues de momento ese sería un tope, ¿no? Entonces, esta persona ha mejorado en aspectos emocionales, mentales, físicos, ha mejorado su coeficiente de inteligencia en 9 puntos, lo cual le ha llevado de estar por encima del nivel promedio a un nivel en que ya es una persona con un coeficiente de inteligencia dotado ya. Entonces, esto es un ejemplo de lo que hacemos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, otro ejemplo que tengo aquí también. Este es un ejemplo de una subida en este test. Esta persona, en un solo mes, veis la línea negra, esa gráfica, esta persona tenía un coeficiente de inteligencia de 116. Y en este test nos daba que distintos aspectos de su personalidad estaban en la zona media. Si trazáramos una línea, estaría en la zona media. Pues bien, después de 20 días de asesoramiento, de estos programas de asesoramiento que entregamos, pues esta persona prácticamente todos los puntos los subió a donde está la gráfica roja, a un estado realmente de satisfacción en la vida. O sea, subieron distintos niveles de su personalidad mejorados y su coeficiente de inteligencia subió de 116 a 136. 20 puntos en 20 días. Esto es casi milagroso. No es milagroso porque son datos científicos. Son datos científicos. Esta persona, esto es el resultado del tratamiento, de este asesoramiento personalizado y cómo consigue ascender a la persona en distintos niveles que, como hemos visto en distintas conferencias, esto sería también un reflejo de cómo está la persona en la escala tonal emocional, habría subido, también su coeficiente de inteligencia,
obviamente de 116 a 136. Es que lo tengo que ver 2 veces porque no me lo creo. Muchas felicidades a esta persona. En 20 días esa subida es excepcional. Y esto es algo realmente científico, no es algo que se le vaya a ir a la persona. La persona ha alcanzado un nivel superior. En 136 puntos, la persona ya estaría en un nivel de inteligencia, dentro del coeficiente de inteligencia, muy dotada o superior. Lo que le hace ser una persona más capaz, más hábil, mejor compañero, etc. Todas esas cualidades que apreciamos, toda esa serie de valores, han sido mejoradas, pues porque ha tocado áreas de su vida que probablemente necesitaba tener más comprensión, más realidad, y ahora pues ha mejorado como persona, al mismo tiempo que su coeficiente de inteligencia ha subido en 20 puntos, lo que le hace pues lo más cercano a un milagro. Yo podría poneros ejemplos muy concretos, ¿no? De gente que en muy poco tiempo, y estas subidas del coeficiente de inteligencia son estables, no son momentáneas, fruto de que ha estado de vacaciones y se ha encontrado bien y no. Estas son ganancias estables porque tocan áreas de la persona que le liberan de los frenos que se ha ido poniendo a lo largo de su vida. Entonces, cuando quita los frenos, esas aplicaciones o esos estados emocionales favorables salen a flote. Su inteligencia aumenta, su personalidad aumenta, su constancia aumenta, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto que os digo es una prolongación de lo que vemos en este libro, el libro de Dianética, el primer libro que salió a la luz de mi autor favorito, Ronald Hubbard, y en él nos explica por qué el coeficiente de inteligencia, por qué la capacidad mental de una persona, pues se reduce hasta el punto que solo utilizamos el 10 o incluso el 5%, como lo dice, y nos explica cuál es el procedimiento que podemos seguir, que es el que seguimos en el asesoramiento personalizado que entregamos después de ver el estado en que se encuentra la persona, después de ver las gráficas, después de tener entrevistas. La persona pues puede ver qué carencias tiene, en qué puede mejorar, se le hace un programa de asesoramiento y esa persona mejora. Algo tan sencillo como eso. Es como ir a un gimnasio y claro, si practicas y si continúas, pues tú también fortaleces tus músculos. De esta manera, lo que hacemos en el Centro de Mejoramiento Personal es entregar este tipo de sesiones personalizadas que ayudan a mejorar, como el propio nombre indica, personalmente a cualquier individuo, a cualquier persona, de esos aspectos que le tiran para abajo, que le impiden desarrollar sus facultades. Y una de sus facultades, de las más importantes, es la inteligencia. La inteligencia, como se puede medir, pues podemos tabular, podemos decir cómo se encuentra, aplicarle el asesoramiento o el tratamiento adecuado y mejorar ese nivel de inteligencia. Al mismo tiempo, mejoramos otra serie de cualidades, porque esto es como un paquete. Una persona mejora en un aspecto en la vida y eso hace que en otros aspectos positivos también mejora. Y por mi parte, pues recomendaros el test inicial que lo hacemos es gratuito, la entrevista también es gratuita, y ya el programa pues es lo que la persona, dependiendo de cada persona, pues es lo que tiene que ver, ¿no? Pero cualquier persona podéis acceder, os vamos a dejar en una pantalla final cómo acceder a acercaros a nosotros, conocernos, y mi recomendación es que lo probéis. Si pensáis que podéis mejorar, aquí tenéis herramientas y de seguro vais a encontrar resultados.
Nuestra próxima conferencia, y ya para despedirme, nuestra próxima conferencia el próximo miércoles 25 de agosto, será a las 7:30 de la tarde también, en este mismo canal de Mi Mejoramiento Personal, la conferencia online, y se titulará ¿Cómo ser más eficiente? Por supuesto que con este asesoramiento tú también te conviertes en una persona más eficiente, pero también hay otras técnicas que te van a llevar a tener más conocimiento de cómo ser más eficiente en la vida. Entonces, por mi parte esto es todo. Gracias por vuestra atención, disculparnos por el retraso, son errores técnicos y nos vemos el próximo miércoles 25 de agosto a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias y hasta entonces, que disfrutéis.